Dedico este poema a mi querida patria Venezuela. Venezuela no es Venezuela actualmente. Venezuela está nostálgica. Venezuela está nostálgica de su seguridad. Venezuela está nostálgica de sus libertades. Venezuela está nostálgica de su auténtica historia democrática. Venezuela está nostálgica de una vida de progreso, de una vida de artistas importantes como Armando Reverón, como Hugo Blanco, el creador de Ansiedad, como el maestro Torrealba, arpista. Venezuela está nostálgica de esa vida de flores, de las voces blancas, de las fiestas blancas. Venezuela está nostálgica del futuro, de un futuro noble, de un futuro de seguridad. Venezuela está nostálgica de toda una serie de luchas anteriores por avanzar. Venezuela está nostálgica de la libertad de expresión. ¿Qué es Venezuela? Venezuela es un país actualmente donde no existe la libertad de expresión, donde la auténtica Venezuela está en el exilio, porque la Venezuela que está en el país llora y se queja de un gobierno que no es gobierno, porque ha sido totalmente un desastre que es lo que ha utilizado la presidencia para hacer daño, para exiliar, para meter personas inocentes en la cárcel. Esa es la Venezuela que no es Venezuela. Esa es la Venezuela que quieren camuflar por Venezuela. Realmente Venezuela es un país de libertad, es un país de luz, es un país de brillo, un país de confianza, un país de dignidad, un país que en los años 70, 80 y 90 fue considerado la Suiza de Sudamérica. Venezuela es un país realmente de progreso, un país de progreso. Es un país que ahora lamentablemente es nostálgica de lo que es realmente el propio país, porque realmente no se puede considerar que un país como Venezuela tenga tanta violencia, tenga tanta inseguridad, cuando es un país que realmente los emigrantes lo prefirieron porque realmente por la seguridad, por las oportunidades, porque es un país realmente del norte, que da al mar Caribe, con buen clima, con las personas abiertas, con muchas oportunidades de trabajo. Esa es la Venezuela bendita, esa es la Venezuela realmente del progreso, del futuro, esa es la Venezuela de las voces blancas, esa es la Venezuela de Hugo Blanco, esa es la Venezuela de Armando Reverón, esa es la Venezuela de los grandes intelectuales, Arturo Larpietri, de las Lanzas Coloradas, esa es la Venezuela de Rómulo Gallegos, de Doña Bárbara, esa es la Venezuela de la autenticidad de los artistas que brillan en el extranjero con el nombre y que pueblan los diccionarios. Esa es Venezuela. No, ahora, lo que no es Venezuela es totalmente lo contrario, la violencia, la complicidad, que un presidente esté implicado en tráfico de armas, en tráfico de droga. Eso no es Venezuela, porque realmente Venezuela en su historia democrática nunca ha tenido ningún presidente realmente que esté implicado en tráfico de armas, en tráfico de droga, y que realmente Venezuela sea la mira del mundo entero y que Venezuela sea el último país del mundo por ese desgraciado. Realmente eso no es Venezuela. Esa es una Venezuela de realmente afiliada al castrismo, que Venezuela, usted sabe muy bien, Venezuela no es castrista ni lo ha sido nunca. En los años 1960, bueno, atentaron contra Betancourt, Rómulo Betancourt, el presidente venezolano, Castro porque realmente no lo dejó entrar a Venezuela. Y realmente después, muchos años después, bueno, lo hizo Hugo Chávez. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Que Venezuela es el último país del mundo. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez, intelectual venezolano. Intelectual venezolano y también español, porque realmente, bueno, a partir de 1991 España me dio su nacionalidad. Por todos estos esfuerzos de mi currículum, de mi fuerza, de mi coraje, de mi libertad de expresión. Je parle maintenant en français. Je viens faire un petit poème pour mon pays, pour ma patria Venezuela. Je dis aussi, l'Espagne c'est ma patria à partir de 1991 que me donné son nationalité. Venezuela c'est un pays de liberté, d'art, de liberté, d'art, de progrès démocratique, d'égalité, de fraternité. Venezuela c'est un pays que tous les gens sont sortis dans la rue tranquille, pas qu'il y a tout à fait de sécurité. Venezuela se considéré en les années 60, 70, 80, 90, la Suiza de Sudamérica, por su seguridad, porque tous les émirats sont allés là-bas pour travail,
porque il y a trop d'opportunités. Ça, c'est la Venezuela, Venezuela de lumière, Venezuela de progresso, Venezuela de bon avenir avant pour le futur. Maintenant, Venezuela, c'est pas Venezuela. Maintenant, c'est la Venezuela danger. Maintenant, c'est la Venezuela qui n'a pas de travail, qui a tout à fait d'insécurité. Venezuela que tout le monde garde parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes, parce que le président s'impliquait pour la drogue, s'impliquait pour le trafic d'armes. Avant, jamais qu'un président venezolano se s'implique comme ça. Venezuela avant, c'est la Venezuela. Eso se dit sincèrement, clairement, Carlos Alberto Acosta Soares, Madame, Monsieur, Mademoiselle. Les Français sont été à Venezuela plus, ils connaissent bien qu'est-ce que c'est Venezuela. Si vous voulez chercher un chose pour ça, vous allez à toutes les réseaux sociaux, mettez Carlos Alberto Acosta Soares, séparé, après contre el terrorismo, Proyecto Mundial por la Paz de Medio Oriente, Venezuela, Jerusalén, por la libertad de Venezuela, por la dignidad de Venezuela. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Toujours a vuestro servicio. Y muchas gracias a todos y gracias por el